Criamos con miedo y lo llamamos amor. Voy a empezar con esta pregunta. Quiero que me la respondan en serio. ¿Con qué herramienta criaron a sus hijos la última vez que algo salió mal en la casa? ¿Fue una explicación, una conversación, un ejemplo? ¿O fue la voz que sube, la mirada que congela, la frase que todos conocemos? Espérate que lleguemos a la casa. En miles de familias latinas en este país, la respuesta honesta es la segunda y nadie lo dice en voz alta. Decirlo se siente como admitir que algo está mal. Y hoy lo vamos a ver de frente. Que criamos con miedo. La mayoría de nosotros, y en distintos grados, con distintas formas, pero lo hacemos. Y lo peor no es que lo hagamos, es que lo llamamos amor. Bienvenidos a Raíces y Alas. Yo soy Irene Dasdat y en este canal hablamos de lo que realmente pasa en las familias latinas inmigrantes, sin el cuento bonito y sin el final feliz garantizado, con la verdad. Si no viste el episodio 1, ahí hablamos del choque cultural, el momento donde la crianza latina choca con la americana. Hoy vamos más adentro, la herramienta que más usamos, la que más cuesta admitir que usamos. ¿Cuántas familias latinas conocen algunas de estas frases? Si no te portas bien, viene el cucuyo, el coco o como le llaman en tu país. Te voy a dar la razón para que llores. Después de todo lo que yo hago por ti, espérate que llegue tu papá. Sigue y te muestro lo que es bueno. Todos la conocemos. Esas frases no son de una sola familia. Son el himno oficial de la crianza latina en todo el continente. Y cruzaron la frontera junto con nosotros, sin declarar, sin permiso, pero llegaron igual. Te la trajiste en la maleta. El miedo como una herramienta. ¿Y qué tienen en común estas frases? Todas usan una cosa para funcionar: el miedo. La amenaza de algo peor, el dolor que viene si no se obedece, la culpa de no ser suficientemente agradecido. Y funcionan. Hay que decirlo con honestidad. A corto plazo funcionan perfectamente. El niño se calla, la casa se calma, el adulto respira. Pero hay una pregunta que nadie hace en ese momento de calma. ¿Qué aprendió ese niño por dentro? ¿Aprendió a portarse bien o aprendió a evitar el dolor? Porque esa diferencia que parece pequeña lo cambia todo. El niño que aprende a portarse bien por convicción hace las cosas bien cuando nadie lo mira. El niño que aprende a evitar el dolor solo se porta bien cuando alguien lo está viendo. ¿Cuántas familias latinas han vivido eso? El hijo que en la casa era una cosa y en la calle era completamente otra. Eso no es mala suerte. Eso no es rebeldía sin causa. Ese es el resultado exacto de criar con miedo en vez de criar con convicción. Y aquí vienen los dos lados del debate. Aquí es donde siempre se divide la conversación. Y hay dos lados que quiero presentar antes de decirle cuál es el mío. El primer lado, el que defiende el miedo y dice, por ejemplo, así nos criaron a nosotros y nos fue bien. Válido, ¿no? Mis papás no me explicaban nada y los respeto profundamente. Los niños de hoy no tienen límites porque los padres de hoy tienen miedo de poner esos límites. El problema no es el miedo, el problema es la falta de autoridad. Ese argumento existe y tiene gente que lo defiende con convicción, no con maldad, con convicción. El segundo lado dice, significa que sobreviviste a ese método. ¿A qué costo? ¿Cuántas cosas no dijiste? ¿Cuántos miedos cargaste solo? ¿Cuántas veces quisiste hablar con tus padres y no pudiste porque el miedo iba en dos direcciones? Y mi posición, que el primer lado confunde dos cosas que no son lo mismo. La autoridad y el miedo no son sinónimos. Se puede tener autoridad total, sin límites claros, sin amenazar. Criar con firmeza, sin que el niño aprenda que el amor viene con condiciones. Las familias que confundieron la autoridad con miedo tienen los resultados a la vista. Hijos que obedecen en la cara y hacen lo que quieren por la espalda.
Hijos que no llaman cuando tienen un problema, porque aprendieron que los problemas traen consecuencias, que de adultos se alejan sin explicación. ¿Y de quién es la culpa? Esa es la pregunta que nadie quiere responder. ¿Cómo se ve el miedo en la crianza de las familias latinas inmigrantes? ¿Cuáles son los momentos concretos donde más daño hace? 4 escenas. Alguien en esta audiencia va a reconocer la suya. El coco o el cocuy viajó en la maleta. Eso es parte del miedo. El miedo funciona, pero deja consecuencias. ¿Qué tienen en común estas frases que te voy a decir? Todas usan una cosa para funcionar. Y esa cosa es el miedo, la amenaza de algo peor, el dolor que viene si no se obedece, la culpa de no ser suficientemente agradecido. Y déjame decirte que funcionan. Hay que decirlo con honestidad. A corto plazo te pueden funcionar perfectamente. El niño se calla, la casa se calma y el adulto respira. Una pregunta que nadie se hace en este momento de calma. ¿Qué aprendió ese niño por dentro de él? ¿Aprendió a portarse bien o aprendió a evitar el dolor? Porque esa diferencia, que parece pequeña, lo cambia todo. El niño que aprende a portarse bien por convicción, hace las cosas bien cuando nadie lo mira. El niño que aprende a evitar el dolor, solo se porta bien cuando alguien lo está viendo. ¿Cuántas familias latinas han vivido eso? El hijo que en la casa es una cosa y en la calle completamente otra. No los reconoces, son diferentes. Eso no es mala suerte, eso no es rebeldía sin causa. Ese es el resultado exacto de criar con miedo en vez de criar con convicción. Aquí es donde siempre se divide la conversación. Hay 2 lados. El que quiero representar antes de decirles el mío. El primer lado es el que defiende el miedo y dice, así nos criaron a nosotros y a nosotros nos fue bien. Mis papás no me explicaban absolutamente nada y los respeto profundamente. Los niños de hoy no tienen límites porque los padres de hoy tienen miedo a ponerle límites. El problema no es el miedo, el problema es la falta de autoridad. Y ese argumento existe y tiene gente que lo defiende con mucha convicción, no con maldad, con convicción. Autoridad no es miedo. El segundo lado dice, el que te haya ido bien no significa que fue el mejor método. Significa que sobreviviste a ese método. Pero ¿a qué costo? ¿Cuántas cosas no dijiste? ¿Cuántos miedos cargaste solo? ¿Cuántas veces quisiste hablar con tus papás y no pudiste porque el miedo iba en las 2 direcciones? Mi posición, que el primer lado confunde 2 cosas que no son lo mismo. Autoridad y miedo no son sinónimos. Se puede tener autoridad total sin que los hijos te tengan miedo. Poner límites claros sin amenazas. Se puede criar con firmeza sin que el niño aprenda que el amor viene sin condiciones. Y las familias que confundieron autoridad con miedo tienen los resultados a la vista. Hijos que obedecen a la cara y hacen lo que quieren a la espalda. Hijos que no llaman cuando tienen un problema porque aprendieron que los problemas traen consecuencias. Hijos que de adultos se alejan sin explicación. ¿De quién es la culpa? Una pregunta que nadie quiere responder. ¿Cómo se ve el miedo en la crianza de las familias latinas inmigrantes? ¿Cuántos son los momentos concretos donde más daño hace? Alguien en esta audiencia va a reconocer la suya. El coco que viajó en la maleta. Una familia que lleva 3 años viviendo en los Estados Unidos, el niño tiene 5 años y creció escuchando del coco, del hombre del coco. Te va a salir el coco. Esas figuras de terror que toda la familia usó para mantenerte en línea. Y aquí, en Estados Unidos, el niño va para la escuela y la psicóloga escolar llama a los padres porque el niño tiene pesadillas, miedo en las noches. Porque en la clase a veces ese muchacho se paraliza con un miedo que no sabe nombrar. Los padres van a la reunión y no saben qué decir porque ellos también crecieron con esos miedos. Y ellos también tienen ese miedo por dentro, que ahora de adultos aprendieron a llamarlo de otra manera. El coco no desaparece cuando tú creces. Se convierte en ansiedad, en inseguridad, en esa voz que te dice que algo malo viene, aunque nada malo esté pasando.
La culpa como combustible. El adolescente quiere ir a una fiesta y los padres no quieren que vaya. En lugar de explicarle por qué, en vez de hablar del riesgo, de la confianza, de los límites, sale una frase a relucir: con todo lo que hemos trabajado por ti y así nos pagas. Y el adolescente no va para la fiesta, no porque entendió, no porque estuvo de acuerdo, sino porque la culpa pesa más que las ganas de ir. En ese momento, él aprende algo que ningún padre quiso enseñar, y es que el amor viene con factura y que recibir cariño significa deber obediencia a cambio. Y eso lo lleva a sus relaciones después de adulto y sentir que el amor siempre cuesta algo y que nunca es gratis y que hay que ganárselo. En una escena, el silencio que se enseñó a que no se debía romper. La hija tiene 14 años y algo malo le pasó en la escuela. Necesitaba contar y se sienta ella a pensar: ¿será que le cuento a mi mamá? Y en ese segundo recuerda todas las veces que trajo un problema a la casa y el problema se convirtió en una pelea. En el yo te lo dije, ahora qué hago yo con esto, en más problemas del que ya ella traía. No decir nada. Y la mamá nunca se entera y la hija aprende a cargar sola con eso. 10 años después la mamá le dice a su hija: no le cuentas nada a uno. Y no entiende por qué. La autoridad que confunde el respeto con el terror. El papá llega a la casa después del trabajo, cansado con el peso de la semana encima, peso de ser el inmigrante encima, y los niños que eran ruidosos de repente se callan, se ordenan, se ponen a hacer la tarea. Alguien de la familia dice: ay, mira cómo lo respetan, mira cómo lo obedecen. No es respeto. Es que aprendieron a leer su estado de ánimo desde que entra por esa puerta. Aprendieron a hacerse pequeñitos para no despertar algo peor. Eso no se llama respeto, eso se llama adaptación al miedo. Y hay padres que llevan 20 años creyendo que sus hijos los respetan, cuando en realidad sus hijos lo que hacen es temerle. Y nunca nadie les dijo cuál era la diferencia. ¿Cuál es la salida? 3 cambios concretos. Y esto tiene solución cuando ya están instalados en la familia. Sí tiene salida, pero requiere de algo que en la cultura latina nadie nos enseñó a hacer: cuestionar lo que recibimos. No para atacar a nuestros padres, sino para decidir qué queremos pasar y qué queremos detener. ¿Qué están haciendo las familias que están saliendo de ese patrón? 3 cosas concretas. Lo primero, separar la firmeza del miedo. Se puede decir que no sin amenazar. Se puede poner un límite sin que el niño tiemble. Tener autoridad sin que la casa se congele cuando llegas. Las familias que lo están logrando aprendieron a cambiar una sola cosa. En vez de amenazar con lo que viene, explican lo que importa, no porque yo lo dije, sino porque esto protege algo importante y quiero que lo entiendas. Esa frase cambia la dinámica completa. En segundo, hacer de la pregunta una herramienta. Las familias que más cambian son las que empezaron a preguntar antes de reaccionar. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué estabas pensando? No como interrogatorio, como una curiosidad real, como un amigo. Y cuando el niño responde, escuchar la respuesta, no usarla como argumento, escucharla. Eso es lo que hace que un hijo venga a contarte cuando algo le pasa. No el miedo a que lo descubras, la confianza de que lo vas a escuchar. Reconocer el miedo propio más reflexión. Lo tercero es el más difícil. Reconocer cuando el miedo viene de ti. Muchas veces el miedo con el que criamos no viene de querer controlar al hijo. Viene de nosotros mismos, del miedo propio, del miedo al fracaso, del miedo a que algo malo les pase. Uno lo que quiere es protegerlos. Del miedo que la vida aquí los devore de forma que no sabemos cómo prevenir. Ese miedo sale hacia afuera disfrazado de autoridad.
de firmeza, de es por tu bien, cuando en realidad es estoy asustado y no sé cómo decirlo, entonces controlo. Las familias que más sanan son las que aprendieron a nombrar ese miedo propio, no frente al hijo necesariamente, sino para sí mismos primero. Reaccioné así porque tengo miedo, no porque mi hijo hizo algo imperdonable. Ese reconocimiento, esa honestidad interna cambia todo lo que viene después. Quiero terminar con algo claro, porque sé que este episodio va a generar reacciones encontradas. Y está bien, las merece. No estoy diciendo que los padres latinos son malos padres, no. Los padres latinos son algunos de los más trabajadores y de los más entregados, de los más sacrificados del planeta. Y eso es real. Lo que sí estoy diciendo y lo sostengo es que el esfuerzo y el sacrificio no garantizan esa conexión. Al cerrar este capítulo, puedes dar todo lo material y perder lo emocional. Y muchas familias latinas lo están viviendo ahora mismo. El hijo que ya no llama, la hija que se fue y no explica por qué. La distancia que creció despacio y que ahora nadie sabe cómo cerrar. Eso no pasa de un día para el otro. Pasa en acumulación de momentos donde el miedo fue la respuesta cuando la conversación era lo que se necesitaba. He visto familias cambiar esa dinámica cuando el hijo tenía 20 años, 30, incluso 40. No es fácil, no es rápido, pero empieza con alguien que decide ser primero en cambiar. Y ese alguien puede ser cualquiera en esta familia. No tiene que ser el más grande, solo tiene que ser el primero. Llegamos al final de este episodio número 2. Hoy tengo 2 preguntas para ustedes, directas, sin suavizar. Y la primera es, para los padres, ¿con qué herramienta criaron a sus hijos o están criando la última vez que algo salió mal? ¿Fue la conversación o fue el miedo? Y si fue el miedo, ¿cuándo fue la última vez que lo cuestionaron? La segunda pregunta es para los hijos. ¿Hay algo que nunca le dijeron a sus padres porque sabían cómo iban a terminar en esa conversación? ¿Y lo sigues cargando solo? Pues no hay una respuesta correcta. Hay es honestidad. Y eso es lo único que le pedimos a esta comunidad. Cuéntame en los comentarios que voy a leer cada uno de ellos. Si este episodio te removió algo, compártelo con ese padre que cría con voz porque nadie le enseñó otra forma, o con ese hijo que carga solo lo que debería poder contar, o con esa familia que todavía está a tiempo de cambiar algo. La próxima semana vamos a un tema que duele diferente: los hijos que se avergüenzan de sus padres inmigrantes. Papá, no hables en español delante de mis amigos. Ese episodio también va a arder. Yo soy Irene Dasda y esto es Raíces y Alas. Nos vemos la próxima.